Hola, buenos días chicos y chicas, queridos y amadísimos suscriptores. Aunque queda muy cursi esta forma de pensar, o sea, de pensar, se me va la olla, de expresarme, quería decir, que queda un poco cursi, a lo mejor diréis, ¿esta idiota de dónde sale? ¿De qué siglo se ha escapado? Bueno, pues me he escapado del presente, lo que pasa es que me gusta ser educada. Daros los buenos días a todos. Hoy escribo un poquito tarde, digamos que son las 2 de la tarde. Estoy preparando el documental, la continuación de Nuestro Rey el Sol, que hoy eran las características de su atmósfera y lo que podamos avanzar. Y bueno, pues centro vídeo, que ahí vamos. Bueno, pues este va a ser un audio en el que me vais a ver a mí un poquito menos, pero prefiero que veáis imágenes porque así también es un poquito más sencillo que lo veáis. Todavía estoy aprendiendo a editar algo con vídeos, con lo cual disculpad mi falta de profesionalidad en cuanto a crear contenido porque no está siendo nada fácil. Bueno, pues la atmósfera del Sol se compone prácticamente por 3 partes. La fotosfera, que es lo que nosotros vemos, la cromosfera, que es lo que le da más o menos ese color, y la corona. La atmósfera del Sol libera la energía al espacio en un entorno de gran variabilidad térmica, ya que la temperatura oscila desde varios miles a varios millones de grados. Esto ya lo hemos comentado ayer en el vídeo que os hablaba de que, fijaros, desde que sale el fotón, desde el núcleo de la estrella, que está a 15.500.000 grados, llega a la fotosfera con unos 5.500 grados, pero luego se reparte tanto en la corona como en lo que es la cromosfera como tal, también entre unos 2 millones de grados o unos 6 millones de grados, para que os hagáis una idea, que tiene una gran oscilación. La atmósfera del Sol está compuesta por 3 capas que conectan el interior de la estrella con el espacio exterior. La fotosfera, que es la región solar que puede observarse directamente desde la Tierra y que otorga al Sol las características de ese color amarillo que tiene. La fotosfera también está en contacto con la zona convectiva y, al contrario que esta, permite que los fotones de energía procedentes del núcleo de la estrella puedan escapar a través de ella hacia el espacio con mucha más o mayor dificultad, ¿vale? Una violenta conexión en el espacio, pues se dice que la segunda capa, que es la cromosfera, esta separa la fotosfera de la parte exterior, es decir, la corona, con más de 1.000 kilómetros de grosor. O sea, tiene un grosor la cromosfera de 1.000 kilómetros aproximadamente y acoge algunos de los fenómenos más violentos del Sol, como son las fulguraciones, esos destellos que vemos de vez en cuando, las protuberancias solares, por no decir también esos movimientos solares de lava que se ven algunas veces, esas explosiones, esas erupciones, que no me salía la palabra, erupciones de eyección, ¿vale? Que están inmensas en nubes de plasma de alta energía que pueden dañar al hombre. A las misiones espaciales y a los satélites tienen que tener mucho cuidado cuando se acercan y está el Sol en estas circunstancias, porque evidentemente una dentellada o una bocanada de esas erupciones o esas eyecciones al exterior pueden destrozar en 0 segundos, en 0, la vida de las personas que vayan a bordo o los materiales que vayan sin tripulación. La región más externa es la corona, en un entorno en el que el plasma se halla a una temperatura elevadísima, es decir, lo que os decía, podríamos hablar a 6 millones de grados aproximadamente. Entonces, la densidad de la atmósfera, para que nos hagamos una idea, está representada en estas tres capas, cada una con sus particularidades de temperatura. Y lo que hacen, pues eso, son las encargadas de crear las fulguraciones solares. Claro, es una estrella viva que está en constante movimiento y, sobre todo, el núcleo, como es un núcleo térmico bastante fuerte, de gran envergadura, no ha parado desde los inicios de su aparición en el cosmos, no ha parado de tener actividad, ¿vale? Entonces,
si sondeamos el interior, la propagación de ondas sísmicas y la existencia de diferencias de tiempo de rotación entre las zonas con algunos fenómenos que concurren dentro del Sol también le dan unas capacidades excepcionales a esta estrella, ¿vale? En el interior del Sol vibra de manera constante, como si fuera una campana golpeada sin cesar, vibran los movimientos convectivos que generan ondas sonoras y se propagan hacia la superficie. Es curioso, el Sol emite ondas sonoras, donde además se reflejan hacia el interior. Es decir, que en su viaje hacia las profundidades del Sol, las ondas se topan con variaciones de la temperatura y de la densidad del plasma, lo que produce una refracción que las curva. Disculpad porque he tenido que medio interrumpir el audio porque tengo un perro que no hace más que hacer ruido, no hace más que ladrar, me oye hablar y es que es insoportable. Disculpadme, perdonad este impasse. Decía que lo que produce el choque de estas temperaturas y ondas producen una refracción que las curva hacia arriba y llega a invertir el sentido de su viaje, es decir, que la compleja interacción entre las ondas reflejadas y las refractadas da lugar al espectro acústico del Sol. Es curiosísimo todo esto, son todo ondas, por eso muchas veces cuando dice, no es que se oyen ruidos en el espacio, es que los propios planetas con sus propias propiedades químicas, tanto volcánicas, sísmicas y de ondas, de magnitud de onda de energía, evidentemente producen sonidos, porque de hecho está demostrado que el sonido se compone aparte de vibraciones en un campo de silencio, interacciones en un campo de silencio. Cualquiera que haya estudiado algo de longitud de una onda de sonido, sobre todo los ingenieros musicales o gente que se dedica al mundo de la música, producción musical, sabe perfectamente que una combinación de ondas, vibraciones y campo abierto, es decir, espacios, provoca el sonido, ¿vale? Pues en los planetas y estrellas sucede lo mismo. Hay un oleaje, entre comillas, solar, es decir, que al igual que los sismólogos obtienen datos del interior de nuestro mundo, estudiando los temblores de la Tierra, los cambios sísmicos, los físicos solares y los heliosismólogos pueden obtenerlos del interior del Sol. A tal efecto, analizan las vibraciones y unas tipo de olas, entre comillas, detectables en la superficie de este y otros efectos derivados de ellas que crean modelos informáticos como el que se muestra en alguna de estas imágenes. Zonas con periodos distintos de rotación. El gráfico muestra el periodo de rotación del Sol por regiones. El promedio emplea aproximadamente un mes para dar una vuelta sobre sí mismo. Es decir, que el Sol, para dar una vuelta sobre sí mismo, tarda un mes aproximadamente. Sin embargo, gracias a la heliosismología, hoy sabemos que cuanto varía dicho tiempo en ciertas zonas de la superficie del Sol hasta una determinada profundidad en la cual el giro adquiere un mismo valor, ¿vale? Es decir, que tiene alteraciones y también se producen, por supuesto, terremotos en nuestra estrella. El Sol experimenta a veces fenómenos que pueden ser calificados como terremotos, etcétera, etcétera, movimientos sísmicos, pues obviamente porque en su interior el núcleo no deja de alternar energía, ondas y movimiento, vibraciones, etcétera. La verdad es que el Sol es un astro verdaderamente excepcional, o sea, si lo comparamos con el resto de planetas en nuestra órbita solar, porque daros cuenta que conocemos casi más del Sol que de otros planetas todavía que están más cerca de nuestra latitud. O sea, es bastante singular y todo lo que se sabe realmente es que tiene un gran potencial energético y que, como decía ayer, tendrá un inicio, o sea, ha tenido un inicio, tendrá un final hacia allá por los 4.500 millones de años futuros, que sería ya cuando la actividad deje de oscilar dentro del interior de este astro.
En fin, ahora os iré comentando un poquito las particularidades y el espectro electromagnético que genera la luz solar del Sol. Para esto os voy a también incluir unas imágenes aquí para que os hagáis más o menos una idea de cómo funciona. Pero bueno, básicamente es una maravilla. Bueno, pues en cuanto a la luz solar, a la luz del Sol, tanto la visible como la de las restantes longitudes de onda aporta consigo una información muy valiosa sobre las características físicas y químicas de nuestra estrella, incluyendo la composición detallada. El espectro solar es como un arco iris, pero con muchos más matices. No solo abarca la luz visible, sino que también el resto de radiación electromagnética. El espectro de luz es el que nos llega desde el Sol, se puede obtener desde dos instrumentos adecuados. La interacción entre la materia y la luz solar deja huellas en esta última que pueden ser detectadas desde el espectro como rayas oscuras, ya que los átomos de cada elemento químico en la atmósfera solar tienden a absorber la luz. Las líneas delatoras de absorción del hierro, sodio, magnesio, calcio y otros minerales indican que el Sol se formó con polvo de estrellas, ya que esos elementos no existían como ingredientes hasta que los crearon las primeras estrellas. ¿Vale? Entonces, la luz consiste en fotones que de modo equivalente a ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda entre ellas, alcanzan una mayor longitud con ondas de radio a cientos o miles de kilómetros, sin que haya límite. Le siguen el resto de bandas en el orden de longitud de onda decreciente que se muestra en el gráfico. Ahora a continuación os añadiré la foto para que podáis verlo, hasta llegar finalmente a los rayos gamma, con una billonésima parte de metro o menos. La luz visible constituye una minúscula parte del espectro electromagnético. Cada uno de sus colores solo abarca unas decenas de millonésimas de milímetro o nanómetro, una nueva unidad en la que igualmente se expresa el tramo aproximado que ocupan. Es decir, que tenemos una escala de radio que va de 620 a 700 nanómetros, otra de microondas que va de 590 a 620 nanómetros, otra de infrarrojos que va de 570 a 590 nanómetros, otra que es visible y es el campo que abarca desde los 500 a los 570 nanómetros, ahí es visible a nuestros ojos. Después la franja ultravioleta que va de 450 a 500 nanómetros, la de rayos X que es de entre esos 500 y esos 390 nanómetros, y por fin la de rayos gamma de 390 a 450 nanómetros. Quiere decirse que solo la franja que es visible es la que va entre los 500 y 570 nanómetros de distancia o longitud, ¿vale? El espectro visible del Sol o el espectro solar muestra una gran banda de luz, la visible con longitudes de onda que oscilan desde los 400 nanómetros, como hemos explicado, a los 700, ¿vale? Las numerosas rayas de absorción que veis en este gráfico se representan por elementos químicos, es decir, que los elementos químicos que forman parte de estas rayas de absorción son los culpables de la absorción de dicho material, que sería el hidrógeno, el sodio, el magnesio, el hidrógeno, el hierro de grupo de líneas muy juntas que hay y el calcio. O sea, todo eso es absorbido por la propia estrella. Bueno, seguimos. El vecindario estelar más próximo. Las estrellas más cercanas al Sol nos proporcionan una idea aproximada de cómo pueden ser aquellas pertenecientes al resto de otras galaxias. Entre nuestras estrellas vecinas, solo unas pocas son blancas, bastantes son amarillas o anaranjadas y muchas son rojas, con temperatura decreciente por este mismo orden y de masa también decreciente, aunque con excepciones
no tienen nada de especial, salvo que por su proximidad pueden ser observadas con detalle. En cambio, son destacables los planetas que poseen varias de estas estrellas, como Ross 128b y la Próxima Centauri b. Son dos mundos cuyas temperaturas se sitúan en el rango de las terrestres y que poseen estrellas solares. Hay una quincena de planetas, al menos a 20 años luz del nuestro, del sistema solar, lo que sugiere que muchas estrellas deben de tenerlos. Es decir, que hay cantidad de soles, como hemos dicho en circunstancias anteriores referidos a esto. El Sol en la Vía Láctea. El Sol en la Vía Láctea se halla ubicado en la mitad del radio de la Vía Láctea, pero su presencia no es estática, sino que se desplaza alrededor del centro de la galaxia en un viaje que completa cada 235 millones de años. O sea, el Sol, incluido en toda la galaxia, se va moviendo dentro del cosmos durante más de 235 millones de años. ¿Sabéis lo que significa eso? Que la expansión de la galaxia es completamente lenta en función con los movimientos rotatorios de la Tierra, etcétera, de los días y el tiempo y semanas establecidos en nuestro calendario y en nuestra secuencia aritmética de medir el tiempo, y no tienen nada que ver. Estamos hablando de movimientos de tiempo realmente desproporcionados que prácticamente podríamos decir que es insondable, incontable, pero existe, obviamente existe. O sea, la galaxia se desplaza por el universo muy lentamente. Fue muy difícil determinar nuestro sistema solar de forma constatable. Forma parte de algo mucho más grande, es lo que quiero decir con todo esto. O sea, el que la galaxia se vaya moviendo tan lentamente significa que hay algo más a lo que le pertenece y a lo que se va adaptando y se va uniendo. O sea, una galaxia con unos 200.000 o 300.000 millones de estrellas, dado que nos encontramos en su interior, de ellos solo podemos ver su proyección en el cielo. La observación, además, se dificulta por la presencia de grandes nubes de gas y polvo que oscurecen buena parte de este cosmos y que hacen invisible una banda óptica. Al principio del siglo XX se observaban se habían observado cúmulos globulares de estrellas que ayudaron a establecer nuestra posición. La órbita en el sistema solar, si en torno al centro de nuestra galaxia, se halla dentro de una franja considerada más favorable para la vida que otras por sus regiones. El Sol tarda entre 225 y 250 millones de años en dar la vuelta alrededor galáctico, es decir, que lo mismo que la Tierra gira en una órbita, el Sol orbita la galaxia y tarda casi unos 250 millones de años. O sea, mirad si da para decir que puede surgir otra especie en el nuevo inicio del ciclo solar, que eso es verdad. Entonces, o sea, que son factores decisivos para indicarnos la gran magnitud que tiene nuestra galaxia. El Sol se encontraría en la periferia. Si estuviéramos fuera de nuestra galaxia, veríamos como en esta visión frontal idealizada, en ella se ha señalado la posición aproximada del Sol en pleno galáctico, pero también se aprecia la zona central, oscurecida por la gran cantidad de polvo y gas que se interpone entre ella y nosotros. Y bueno, pues básicamente decir que efectivamente este mismo comportamiento galáctico que se observa en nuestra galaxia Vía Láctea es común en el resto por ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra, por asociación, que no sabía cómo decirlo. Es decir, que si esto pasa en la nuestra, es obvio pensar y es subjetivo pensar que en el resto de galaxias ocurre lo mismo.
Como hemos dicho, la formación del Sol surge hace unos 4.600 millones de años. Una nube molecular vio perturbado su equilibrio por la explosión de una supernova cercana, por lo que el paso de la onda de densidad de un brazo galáctico hizo fruto que este desequilibrio hiciera nacer el grupo de estrellas a las que perteneció y pertenece nuestro Sol. En el proceso dirigido por la gravedad, porque la gravedad toma relevancia en esto, en principio se forma a través de una nube primigenia que da a una formación detonante de millones de años. A partir de la nube se empezó a contraer, o sea, esa nube se empezó a contraer y debido posiblemente a la onda de choque con una explosión de la supernova cercana, la gravedad continuó el proceso, o sea, se fue contrayendo hasta que se hace una diferenciación interna de la misma estrella. La contracción de la nube no condujo a una única concentración de materia, sino que se hicieron una concentración de muchas materias a modo de grumos. Estos se agruparon a su vez formando otros más grandes y mejor cohesionados, que es lo que llamarían las semillas de estrellas. La proporción de nube sujeta al proceso de contracción acabó fragmentándose en varias semillas estelares que proseguirían por separado en su evolución, y de una de esas semillas se formó el Sol. Pasaría por un estadio embrionario, que sería la ulterior contracción de la semilla del Sol, que formó el protosol, y con un disco de material girando a su alrededor, el protosol acaparó hasta el 99,99% de la masa del futuro sistema solar. El nacimiento se alcanzó al punto crítico de la presión de la temperatura por acumulación de masa. El protosol empezó a fusionar átomos de hidrógeno y generar núcleos de helio, desapareciendo gran cantidad de energía, es decir, la famosa ecuación de protones, que es así como se consigue la formación del Sol. En fin, pues para que veáis más o menos, ese es el inicio del Sol, hasta que lleguemos a su cenit, como dijimos en capítulos anteriores, que tendrá lugar en otros 4.600 millones de años aproximadamente. Entonces, es de suponer que el resto de las galaxias que conforman el cosmos y que están próximas a nuestro Sol funcionan de manera parecida. Y bueno, por hoy lo dejamos aquí para que mañana iniciemos el capítulo de la madurez del Sol, de cómo va evolucionando las estrellas que son parecidas a la nuestra, el Sol como gigante rojo, la muerte del Sol y lo que es el ciclo solar, las manchas solares, el viento solar y su relación con la climatología. Aquí, cómo nos afecta en la Tierra. Como os dije, no quería que fueran demasiado densos los capítulos para que la gente tenga tiempo también a asimilar, porque parece mentira, pero un tomo muy concentrado de datos explican muchas cosas, pero hay que saber asimilarlas. Os doy las buenas tardes, os agradezco enormemente vuestra compañía y deseo que me acompañéis por este fascinante viaje del cosmos durante unos cuantos capítulos. Muchas gracias. Por favor, no olvidéis suscribiros y darle al like. Me gustaría crecer en el canal y seguir difundiendo este tipo de contenidos, porque ya que en Internet hay cantidad de documentales, me gustaría contribuir a formar otro granito de arena en el gran cúmulo de información que hay. Hasta luego.